¿Alguna vez has sentido que tu vida está yendo exactamente en la dirección opuesta a la que Dios te prometió? Que cuanto más confías, más te traicionan. Y cuanto más oras, más puertas se cierran. Si estás atravesando una temporada oscura, silenciosa, donde las respuestas no llegan y los días parecen una repetición del dolor, este mensaje es para ti. Hoy quiero llevarte a una historia que no solo conmueve, transforma. Una historia de traición, de injusticia, de silencios divinos, pero también de redención, restauración y propósito eterno. La historia de un joven llamado José, no un hombre perfecto, no un héroe sin lágrimas, sino un soñador rechazado, un esclavo olvidado, que terminó gobernando una nación entera. José no fue escogido por sus hermanos, fue vendido por ellos. No fue liberado por quienes le debían gratitud, fue dejado en el olvido y aún así no perdió su fe, aún así no dejó de servir, aún así no se alejó de Dios. ¿Sabes por qué esta historia sigue viva siglos después? Porque cada uno de nosotros en algún momento hemos sido José, malinterpretados, desplazados, heridos por aquellos que más amábamos, y como él, también hemos tenido que decidir, ¿me hundo en lo que me hicieron o confío en lo que Dios está haciendo? Lo que hace esta historia tan poderosa no es el final glorioso, es el proceso. Es la forma en que José lidia con cada etapa del dolor sin permitir que la amargura tome el control. Es su capacidad de confiar, aun cuando no tiene motivos visibles para hacerlo. Es su habilidad de seguir siendo fiel, incluso cuando todo parece injusto. Quizás hoy tú estás en la cisterna, quizás estás en la prisión, quizás tu nombre ha sido enterrado bajo mentiras. Pero escúchame, si la historia de José nos enseña algo, es que los planes de Dios no se detienen por las heridas humanas. El dolor que otros te causaron puede ser la herramienta que Dios usará para posicionarte en el lugar que Él preparó para ti. Y lo más impactante es que José no sabía, no tenía idea de lo que venía, no tenía señales claras, no tenía un avance del final de su historia. Todo lo que tenía era un sueño y una fe que se negó a morir. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vamos a recorrer 20 lecciones escondidas en la vida de José del Egipto que te darán claridad, consuelo y coraje para enfrentar cualquier adversidad sin perder tu fe. Cada lección fue escrita en lágrimas, pero también en victorias silenciosas. Cada paso, cada decisión, cada caída y cada ascenso tiene algo que Dios quiere decirte hoy. Y todo comienza con un sueño que parecía insignificante. Y sí, en algún momento de tu vida sentiste que Dios te había prometido algo, pero lo que viviste fue todo lo contrario. Si alguna vez fuiste rechazado cuando solo querías amar, o si te esforzaste por hacer lo correcto y aún así fuiste señalado, entonces este video no es solo una historia para ti, es un espejo, una invitación, una respuesta. Tómate un segundo y deja tu me gusta si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti. Eso nos ayuda a llevar esta palabra a más personas que también necesitan esperanza. Y si alguna vez te sentiste como José, incomprendido, traicionado, olvidado, escribe aquí en los comentarios: yo también he pasado por eso. Porque cuando compartimos nuestras heridas, Dios comienza a sanar a través de ellas. Si aún no formas parte de esta comunidad de fe, te invito a suscribirte ahora mismo. Cada semana, este canal publica mensajes que fortalecen tu alma, te acercan a Dios y te recuerdan que no estás solo, aunque estés en el pozo más profundo. Ahora, sí, volvamos al principio, donde todo parecía un simple sueño, pero ya era el comienzo de un gran propósito. Dicen que todo gran propósito comienza con un sueño, pero nadie te advierte que muchas veces ese sueño será lo primero que te romperá. José tenía apenas 17 años, no había vivido mucho, no tenía títulos, ni riqueza, ni poder, solo tenía un corazón dispuesto y una visión que no vino de su imaginación, sino de Dios mismo. Soñó con espigas que se inclinaban ante la suya,
con estrellas que se postraban, y aunque su intención no era alardear, sus palabras encendieron el resentimiento de quienes más deberían haberlo apoyado, sus propios hermanos. Aquí comienza algo que muy pocos entienden hasta que lo viven en carne propia. A veces, cuando compartes lo que Dios te mostró, provocas en otros lo que aún no has provocado en ti mismo. Celos, desprecio, burla. No porque seas arrogante, sino porque tu destino amenaza a quienes aún no han descubierto el suyo. José no pidió soñar. Fue Dios quien lo eligió. Y sin embargo, lo primero que recibió a cambio no fue honra, fue odio. Lo miraban con ojos que decían: ¿quién te crees que eres? Lo trataron como si sus sueños fueran delirios, pero no eran delirios, eran señales, eran pistas del propósito que se gestaba por dentro, aunque por fuera todo estuviera a punto de desmoronarse. Tal vez tú también estás ahí, tal vez tienes algo en tu interior que te impulsa, pero no sabes cómo explicar. Una certeza que no sabes de dónde viene, pero que no te deja rendirte. Quizás ya compartiste tus sueños y fuiste ridiculizado. Quizás intentaste ser sincero y eso solo te hizo más vulnerable. Y te preguntas, ¿para qué soñar si lo único que recibo a cambio es rechazo? Lo sé, duele, pero escucha con el corazón. Cuando Dios te da un sueño no es para el aplauso, es para el proceso, es para forjar tu carácter, para que aprendas a creer en lo invisible cuando lo visible te golpea. Porque el sueño no es el final, es apenas el mapa. Y antes de que llegues, tendrás que cruzar terrenos que parecen lo opuesto a lo que viste. José aún no sabía que su túnica de colores sería desgarrada, que sería arrojado a un pozo seco, que escucharía las monedas de su venta sonar a sus espaldas. Pero mesmo así, no hay una sola línea que diga que José renegó del sueño. Y eso ya nos enseña algo profundamente espiritual. La fe auténtica no espera condiciones ideales para mantenerse viva. Ahora, antes de continuarmos, haz una pausa por dentro. ¿Hay algo que Dios sembró en ti, un sueño, una visión, una palabra, que aún no ha florecido? Si lo hay, escribe aquí abajo una frase que selle tu fe. Puedes comentar: aunque no lo vea, sigo creyendo. O simplemente escribir su nombre, José, porque a veces basta una palabra para recordarnos quiénes somos, cuando el proceso nos hace dudar. Pero el sueño por sí solo no prepara a nadie para la traición. Y lo que viene ahora en la historia de José no es una prueba de fe común, es una herida profunda y probablemente la más dolorosa que un corazón puede cargar: ser traicionado por los que deberían haberte protegido. No fueron enemigos, no, fue un ejército extranjero, fueron sus hermanos, la sangre, la familia, aquellos con quienes compartía el pan, los campos, la historia, la infancia. Fueron ellos quienes lo empujaron a la cisterna, ellos quienes rieron mientras él pedía ayuda, ellos quienes vendieron su vida por unas pocas monedas de plata, como si sus sueños, su dignidad, su valor fueran mercancía de paso. Y si estás sintiendo un nudo en el pecho ahora mismo, no es casualidad. Muchos hemos pasado por ese mismo pozo, donde no duele lo que te hicieron, sino quién lo hizo, donde las preguntas no tienen respuesta. ¿Por qué me trataron así si yo los amaba? ¿Por qué justo ellos? ¿Por qué yo? José fue despojado de su túnica. Pero lo más grave no fue eso, fue ser despojado de su inocencia, de la confianza, de la seguridad de que la familia es un lugar seguro. Y aún así, no maldijo, no gritó venganza, no cerró su corazón. Fue llevado como esclavo a una tierra extranjera, sí, pero nunca dejó de cargar lo que realmente lo definía: su fe, su integridad, su conexión con Dios. ¿Sabes qué es más fuerte que el odio? El amor que se niega a corromperse. José tenía todo el derecho de endurecerse, de volverse cínico, de desconfiar de todos, pero eligió algo distinto. Eligió seguir siendo quien era, aun cuando nadie más lo reconociera. Y esto es algo que te invito a guardar en tu alma. La traición puede herirte, pero no puede cambiar lo que Dios dijo sobre ti. Pueden despojarte de muchas cosas, pero nunca de tu propósito. Ahora quiero hablar contigo, que estás del otro lado de la pantalla.
Si alguna vez fuiste traicionado por alguien cercano, un amigo, un hermano, un familiar, alguien en quien confiabas de verdad, si sentiste que te lanzaron a un pozo cuando solo querías compartir tu amor o tu fe, comenta aquí abajo la palabra perdón, no como una forma de negar el dolor, sino como un paso de fe hacia la libertad. Porque no hay nada más poderoso que elegir no cargar con lo que otros te hicieron. El sol brillaba con indiferencia cuando José fue arrastrado lejos de su hogar. Los pasos de los camellos levantaban polvo, pero no más que el silencio de su alma. No había gritos, no había consuelo, solo el crujido de las sogas y las miradas ajenas de los mercaderes. José era ahora una propiedad, una etiqueta, un objeto intercambiado en nombre del lucro. Pero lo que nadie sabía, y lo que José aún no entendía, era que en ese momento oscuro, el cielo ya estaba escribiendo una ruta invisible. Porque sí, fue vendido como esclavo, pero no al azar. Fue vendido al lugar exacto donde, años después, Dios lo exaltaría. Y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar cuando estamos en el valle. A veces, el camino hacia el propósito pasa por lugares que parecen una contradicción absoluta. ¿Cómo puede haber propósito en la esclavitud? ¿Cómo puede haber un plan en medio de la humillación? Pero así es Dios. No necesita circunstancias perfectas para cumplir promesas eternas. No depende de títulos, ni de posición, ni del reconocimiento humano. Él transforma cadenas en credenciales. Él toma lo que otros usaron para destruirte y lo convierte en plataforma para levantarte. José llegó a Egipto solo, herido y sin comprender nada. Pero no llegó sin identidad. Llegó con algo que no se puede encadenar, la presencia de Dios. Y tú, que estás escuchando esto ahora, quizás también sientes que te vendieron, que te usaron, que te arrancaron de un lugar de amor y te lanzaron en un sistema frío, injusto y exigente. Tal vez estás en tu Egipto ahora, un lugar donde nadie conoce tu historia, donde te exigen resultados, pero ignoran tus heridas. Y te preguntas si Dios sigue contigo. Escucha esto. Tu valor no cambia por las etiquetas que te pusieron. Tu esencia no desaparece por estar en un lugar de presión. Porque incluso en Egipto, José prosperó. Incluso como esclavo, Dios estaba con él. Este es el tipo de fe que necesitamos cultivar. Una fe que no florece solo cuando todo va bien, sino que echa raíces profundas cuando todo parece arrancado. Una fe que dice, aunque no entiendo, aún estoy en las manos de Dios. Y si eso toca algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios una frase que active tu esperanza. Estoy en proceso, pero no estoy solo. Tal vez no entiendas lo que está pasando, pero si José prosperó en la tierra equivocada, tú también puedes florecer donde otros solo ven ruinas. Hay una herida que no sangra por fuera, pero deja cicatrices por dentro, la de hacer todo bien y aún así ser castigado. Eso fue lo que José vivió en la casa de Potifar. Después de haber sido vendido, humillado, arrancado de su hogar, él no se rindió, no se volvió rebelde, no se hizo víctima, se levantó, trabajó, honró. Y poco a poco, Dios comenzó a prosperarlo. El texto bíblico dice que todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Potifar lo notó. Confiaba tanto en él que le entregó el control total de su casa. Era como si finalmente las cosas comenzaran a mejorar, como si el pozo quedara atrás, como si Egipto no fuera tan hostil. Pero justo cuando parecía que el favor de Dios se estaba revelando, llegó una prueba aún más intensa, la injusticia disfrazada de tentación. La esposa de Potifar lo deseó, día tras día lo acosaba. Y José, con temor de Dios y fidelidad en el alma, decía que no. No una vez, no por debilidad, no por conveniencia. Dijo que no porque sabía quién era, porque su integridad no estaba a la venta, y aún así fue acusado, aún así fue calumniado, aún así terminó en la cárcel por un crimen que no cometió. ¿Te ha pasado? ¿Has sido fiel, honesto, transparente, y aún así perdiste? ¿Has elegido hacer lo correcto
y lo único que recibiste fue rechazo, silencio o castigo. Eso duele más que el fracaso, porque parece una burla, porque te hace cuestionar si vale la pena ser íntegro en un mundo que premia la mentira. Pero aquí está la verdad más poderosa que aprendemos con José. Ser fiel no siempre te protege del dolor, pero siempre te posiciona para lo eterno. Lo que parecía el fin de su ascenso era solo un nuevo nivel de profundidad en su proceso. José fue a la cárcel, sí, otra vez rebajado, otra vez olvidado, otra vez quebrado, pero incluso ahí no perdió su esencia. Incluso ahí la mano de Dios lo sostuvo. Y tal vez tú también estás en un lugar donde lo único que hiciste fue decir no a lo que el mundo aprueba. Tal vez elegiste la pureza en una cultura que celebra la apariencia. Tal vez decidiste ser fiel y eso te aisló. Si es así, comenta abajo una frase que rompa el silencio del dolor con la verdad de la fe. Prefiero perder con integridad que ganar con traición, porque Dios ve lo que nadie más ve. Y a veces permite que te encierren solo para encontrarte ahí con su gloria. La prisión, un lugar donde los días no tienen nombre y el tiempo no responde. Un lugar donde nadie te aplaude, nadie te recuerda y tus oraciones rebotan contra paredes frías. José estaba ahí, no por hacer el mal, sino por hacer el bien. Y eso, en sí mismo, ya sería suficiente para romper el corazón de cualquiera. Pero aquí sucede algo que solo la fe puede explicar. Dios no lo sacó de la cárcel, pero entró con él, porque a veces, cuando pedimos ser liberados, Dios responde con presencia. No cambia la circunstancia, pero transforma el corazón. En medio de rejas y sombras, José volvió a levantarse, no como víctima, no como esclavo, sino como servidor. Sí, incluso en prisión, José decidió seguir sirviendo. Administraba, ayudaba, cuidaba, y fue allí donde conoció al copero y al panadero del faraón. 2 hombres, 2 sueños, una noche y una oportunidad. José los escuchó, interpretó sus sueños, les dio palabras de esperanza y advertencia. Y al copero, que saldría libre, le hizo solo un pedido: recuérdame. No era mucho, solo una petición humana, simple, sincera. Pero el copero se olvidó y José quedó solo. ¿Puedes sentir ese silencio, ese vacío que llega cuando esperas que alguien cumpla su palabra y no lo hace? Cuando ayudas a todos, pero nadie se detiene por ti. Cuando tu nombre desaparece, aunque tu alma siga gritando. Tal vez tú también estás ahí, haciendo lo correcto, siendo fiel, y sin embargo, nadie te ve. Si es así, escúchame con el alma abierta. El olvido de los hombres no borra el recuerdo de Dios. Él no trabaja con tu cronómetro. Él no necesita que los otros te validen para cumplir lo que te prometió. Y muchas veces, antes del cumplimiento, hay un periodo de espera, un silencio que duele, pero que también forma, una pausa que no significa abandono, sino preparación. Fue en esa prisión donde Dios terminó de moldear el carácter de José. No con milagros visibles, sino con fidelidad diaria, con servicio silencioso, con esperanza sostenida por una fe que no depende de aplausos. Y si estás escuchando esto ahora y sientes que llevas años esperando que alguien te recuerde, si hiciste todo lo que pudiste y aún así parece que el cielo no responde, comenta abajo la palabra esperaré, no como resignación, sino como declaración. Porque la cárcel no es el final, es solo el lugar donde Dios trabaja en ti mientras prepara lo que está por venir. Hay un tipo de servicio que prueba, más que cualquier batalla, el de ayudar a otros mientras tú sigues esperando por tu milagro. José estaba en la cárcel, no por culpa suya, no por castigo divino, estaba allí por obedecer. Y aún así, cuando 2 hombres vinieron a él angustiados por sus sueños, José no se encerró en su dolor, no se cruzó de brazos diciendo, nadie me ayudó a mí, no se escondió detrás del resentimiento. En lugar de eso, los escuchó, con atención, con compasión, interpretó sus sueños, los animó, les dio dirección. Y aquí está el punto que transforma. José sirvió con excelencia, en el peor momento de su vida. Eso no es común.
Eso no es humano, eso solo es posible cuando la esperanza está anclada en algo más profundo que las circunstancias. Porque es fácil bendecir cuando estás siendo bendecido. Es fácil dar cuando todo te sobra. Pero hay una gloria especial en aquellos que eligen seguir sembrando, incluso cuando no están cosechando nada para sí. José estaba en una prisión, sin fecha de salida, sin promesas claras, y aún así sirvió. Se vació para llenar a otros, sembró consuelo cuando él mismo necesitaba ser consolado. Y aquí va, una reflexión fuerte. ¿Cuántos milagros hemos perdido por negarnos a servir desde la herida? ¿Cuántas oportunidades de avanzar dejamos escapar porque estábamos demasiado enfocados en nuestra propia falta? José nos enseña que tu don no está condicionado a tu estación de vida. Tu propósito no queda en pausa solo porque estás en un momento difícil. A veces, Dios permite que interpretes los sueños de otros, para que aprendas a confiar en que, a su tiempo, Él cumplirá el tuyo. Y tú, que estás escuchando esto, puede que estés justo ahí. Sientes que has dado todo por los demás. Has aconsejado, has apoyado, has intercedido, y aún así, nadie parece haber hecho lo mismo por ti. Si eso resuena contigo, comenta una frase que te recuerde quién eres, incluso en medio de la espera. Seguiré sembrando, aunque todavía no vea frutos. Porque Dios no es injusto para olvidar tu obra, y cada acto silencioso de amor, cada ayuda ofrecida en secreto, está construyendo algo eterno que un día será revelado. 2 años. Ese fue el tiempo que José pasó en prisión después de que el copero recuperó su libertad. 2 años de silencio, 2 años sin explicación, 2 años donde su nombre no fue mencionado, ni una sola vez. Pero entonces el faraón soñó, un sueño que nadie podía interpretar, ni los sabios, ni los magos, ni los consejeros. Un sueño que venía de lo alto, un misterio que solo el cielo podía revelar. Y fue justo ahí, en el momento en que parecía que todo seguiría igual, que Dios activó lo que había estado preparando en secreto. El copero recordó. El nombre olvidado emergió: José, aquel joven hebreo que había interpretado su sueño en la cárcel. Y de un momento a otro, José fue llamado a presentarse ante el hombre más poderoso de Egipto. Imagínalo, un prisionero desaliñado, sacado de las sombras, de pronto puesto delante del trono más alto. ¿Estaría listo? Sí, y no porque lo supiera todo, sino porque la preparación se había hecho en silencio, en lo oculto, en lo injusto. José no solo interpretó el sueño del faraón con claridad espiritual, también propuso una solución, una estrategia precisa para enfrentar los años de abundancia y escasez, una visión tan acertada que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto. Y aquí hay una lección que cambia vidas. La espera no fue un castigo, fue formación. Cada herida, cada silencio, cada lágrima, era parte de un entrenamiento divino, porque Dios no improvisa, Él prepara, Él afila en lo oculto, y cuando la oportunidad llega, te encuentra listo. Si estás esperando tu momento, si sientes que llevas años siendo fiel sin reconocimiento, escribe en los comentarios: estoy listo cuando Dios diga que es la hora, porque el favor divino no necesita explicación. Solo necesita el tiempo perfecto. Y entonces el pasado volvió, no con palabras, no con cartas, volvió con rostros, los rostros que José nunca había podido olvidar. Allí estaban sus hermanos, los mismos que lo traicionaron, los que lo vendieron como si su vida no valiera nada. Ahora, inclinados ante él, sin reconocerlo, rogando por comida, José los miró, pero no con odio. Los miró con un corazón quebrado y tembloroso, porque no hay dolor más profundo que reencontrarte con quienes te rompieron y saber que ahora el poder está en tus manos. Podía vengarse, podía decir: ahora me toca a mí, pero eligió algo más grande: sanar. Probó sus corazones, quiso ver si habían cambiado,
Y cuando vio señales de humildad, de arrepentimiento, no pudo contenerse. Lloró, se quebró, se rebeló y pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso no es debilidad, eso es redención. Eso es entender que la victoria no está en vengarse, sino en no permitir que el dolor te convierta en otra persona. Y tú, que estás viendo este video, tal vez también tienes heridas abiertas, tal vez llevas nombres clavados en tu alma y sientes que si tuvieras la oportunidad, harías justicia con tus propias manos. Pero, ¿y si hoy eliges sanar en vez de vengarte? ¿No sería esa la mayor señal de que tu proceso no fue en vano? Comenta abajo, elijo sanar en vez de vengarme. No para olvidar lo que viviste, sino para mostrar que Dios pudo transformar tu dolor en compasión. Todo lo vivido, cada lágrima, cada silencio, cada traición, todo lo que parecía injusto, equivocado, innecesario, ahora cobraba sentido. José ya no era el joven ingenuo que soñaba con espigas inclinándose. Ahora era un hombre forjado en minucias. El dolor, templado en el silencio y madurado en la espera, y lo que en el pasado lo quebró, ahora lo posicionaba. Sus hermanos estaban frente a él, y él no solo los perdonó, los abrazó, les devolvió la dignidad, les dio hogar, alimento, cuidado, y con una voz cargada de compasión dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien». No fue una frase bonita, fue una revelación, una declaración espiritual que resume todo el proceso. Dios usó lo que dolió para cumplir lo que prometió. El pozo, la esclavitud, la cárcel, el olvido, todo formaba parte de un plan mayor, porque cuando Dios está en el centro, incluso lo más oscuro es redimido. Él no causa el mal, pero es capaz de usarlo. No lo aprueba, pero lo transforma. José entendió que no fue víctima de sus hermanos. Fue enviado delante de ellos, no como castigo, sino como provisión. Dios lo posicionó para salvar vidas, y esa es la clave. Lo que otros usaron para destruirlo se convirtió en la herramienta para bendecir multitudes. Tal vez tú también has pasado por procesos que aún no entiendes, heridas profundas, traiciones, pérdidas que marcaron tu historia, y te preguntas, ¿qué sentido tiene todo esto? Hoy quiero que escuches esto con el alma abierta. Nada está perdido cuando Dios está escribiendo tu historia. Tu dolor no fue en vano, tus lágrimas no quedaron sin respuesta, y todo lo que parecía desordenado un día mostrará que había un propósito. José no se quedó en el trauma, tampoco se definió por lo que le hicieron. Él eligió ver la mano de Dios, incluso detrás de los gestos más crueles. Y tú también puedes hacerlo. Si esta palabra está tocando tu corazón, comenta aquí abajo: mi historia tiene propósito. No importa cuán rota esté tu línea del tiempo, Dios aún puede darle sentido a cada fragmento. Lo que viene a continuación es la culminación de esta jornada, un cierre que revela no solo quién era José, sino quién puedes llegar a ser tú cuando decides confiar, incluso en medio del dolor. José lo tenía todo para ser olvidado por la historia. No fue el hijo mayor, no fue rey, no escribió salmos, ni lideró ejércitos, ni construyó un templo, pero su vida cambió el destino de generaciones. ¿Por qué? Porque fue fiel, fiel cuando soñó, fiel cuando fue rechazado, fiel cuando sirvió en lo oculto, fiel cuando nadie lo aplaudía, fiel cuando tuvo poder y eligió no usarlo para vengarse. Su fidelidad fue más fuerte que la traición. Su integridad fue más firme que la injusticia. Su propósito fue más grande que el dolor. Y eso dejó huellas, huellas que no se borraron con el tiempo, huellas que aún hoy nos hablan. Porque la vida de José nos recuerda que la fidelidad, cuando nace de la fe, deja marcas eternas. José no solo salvó a su familia, salvó a Egipto, preservó la línea del pueblo de Dios y más allá de eso, dejó un legado silencioso, que es posible pasar por todo y no perder el corazón. Él no dejó un monumento, dejó un testimonio. Y ese testimonio sigue tocando corazones cada vez que alguien se siente traicionado, abandonado, olvidado o injustamente tratado.
porque José no es solo un personaje bíblico, es un espejo, un reflejo de todos los que eligieron confiar cuando no veían, servir cuando dolía, perdonar cuando costaba y avanzar cuando todo decía que ya era tarde. Tal vez tú estás sintiendo que nada de lo que has vivido tiene valor, que tus decisiones correctas no están siendo recompensadas, que tu fidelidad está pasando desapercibida. Pero escucha esto, tu fidelidad no está siendo ignorada por el cielo, y aunque no veas resultados inmediatos, estás dejando huellas. Y sin ver tu casa, en tus hijos, en tu comunidad, en personas que quizás nunca te lo digan, pero que están observando. Si eso te toca el alma, si sientes que este mensaje fue para ti, comenta abajo: quiero dejar huellas como José, porque más allá del éxito, más allá del reconocimiento, lo que realmente importa es que tu historia glorifique a Dios. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo dentro de ti sabe que este mensaje no fue solo una historia, fue una respuesta, una confirmación de que Dios no te ha soltado, aunque todo alrededor diga lo contrario. Así que, si esta palabra habló contigo, si sentiste que cada lección de José también está siendo escrita en tu vida, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí compartimos mensajes que te fortalecen, te alinean con el propósito y te recuerdan que no estás solo en el proceso. Y haz algo más. Comenta aquí abajo: yo recibo, si esta palabra tocó tu alma. Tal vez no puedas explicar lo que sentiste, pero al escribirlo, estás sellando en fe lo que Dios comenzó a hacer en ti. Y no te vayas sin dejar tu me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir llevando estas palabras a más personas que hoy necesitan esperanza tanto como tú. Y ahora, mira el próximo video que ya está en pantalla. Te va a completar, va a confirmar lo que Dios está despertando en ti. Nos vemos allí, y que el Dios que estuvo con José también esté contigo.